En esta sesión nos toca ver sobre la selección de los peces reproductores, ¿no? Que es una etapa del proceso de reproducción muy importante, ¿no? Porque de esto va a depender el éxito en la reproducción inducida, ¿no? Pero antes que quiero hablar de algunas acciones previas, ¿no? A un momento de reproducción inducida, ¿no? En primer lugar, hay que dejar de alimentar a los reproductores 1 o 2 días antes de la selección, ¿no? Porque si estos peces están comidos, nos puede dar una falsa evaluación de los rasgos externos, ¿no? Pueden estar con el sistema digestivo bastante lleno y puede aparecer que están con las gónadas muy desarrolladas, ¿no? Esto es muy importante. Recomendamos de que se deje de alimentar a los peces 1 o 2 días antes de la selección, ¿no? Asimismo, debemos contar con los aparejos de pesca y de transportes adecuados, ¿no? Porque una vez seleccionado el pez, tenemos que transportarlos hacia los tanques de tratamiento hormonal, ¿no? Dentro del laboratorio. Y el transporte pues tiene que ser bastante cuidadoso, ¿no? Para que minimizar el estrés por el manipuleo, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las redes de pesca deben ser sin nudos, ¿no? Que sea de malla lisa, una red bolichera para gamitana, doncella, peces grandes, ¿no? Se recomienda malla bolichera con ojo de 1 pulgada, ¿no? También bolsas plásticas para que nos facilite en el transporte, ¿no? Toda vez de que si no tenemos esta bolsa plástica y los transportamos en hamacas, pues la tela se soba con la superficie del pez, con el cuerpo del pez, lo cual puede causar alguna herida o eliminación de mucus, que es la primera capa protectora del pez, ¿no? Tinas, ¿no? Y en sí el medio de transporte, ¿no? Le pongo medio de transporte porque en algunas estaciones los estanques de preparación de reproductores están un tanto alejadas del laboratorio, ¿no? Cosa que no es muy recomendable, ¿no? Porque siempre se recomienda construir los estanques de preparación de reproductores cerca al laboratorio, ¿no? Así también en algunas partes, como el caso de acá del Centro de Investigaciones, usamos carretilla, ¿no? Porque en ello ponemos una tina con agua y sobre eso ponemos los peces embolsados, ¿no? Es que porque tratamos de estar en menos contacto con el pez, ¿no? Asimismo, debemos tener ya preparado, antes de llevar nuestros reproductores al laboratorio, ya los tanques de tratamiento hormonal ya deben estar llenados y acondicionados, ¿no? Estos tanques de tratamiento pueden ser de cemento, PVC, cajones de madera forrados con plástico u otros envases que cumplan la función, ¿no? Esto, como siempre lo vengo diciendo, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo al sitio donde se trabaje, de acuerdo a la economía, ¿no? Se puede utilizar diferentes recipientes, ¿no? Para hacer el tratamiento hormonal. Bien, para la captura de los reproductores, bueno, vuelvo a mencionar, disponer de los materiales para la captura, ¿no? Esta captura debe realizar con mucho cuidado a fin de evitar el estrés de los reproductores. Debe hacerse con personal técnico capacitado, ¿no? No se necesita de mucho personal, unas 3, 4 personas, ¿no? Para hacer una buena rediada. Y se recomienda, si tenemos elevada densidad de peces en el estanque, se recomienda no capturar toda la población, ¿no? Puesto que mientras más grandes sean los peces, más se van a lastimar y se van a golpear, ¿no? Entre ellos, por tratar de escapar de las redes cuando se va cortando, ellos tratan de escapar, ¿no? Incluso
han ocurrido accidentes de los mismos operadores cuando estos peces al tratar de escapar los golpean, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando ya se va capturando a los peces, ¿no? El operador debe ponerse de costado como quien protegiendo, ¿no? Los genitales, porque la parte, considero yo, mucho más peligrosa de que un animal, por ejemplo, de 5, 7, 8 kilos te golpee, ¿no? Ya se ha visto casos, ¿no? De accidentes de este tipo. El éxito de la reproducción inducida depende de la preparación de los reproductores, ¿no? Que ya hemos hablado, de que debe tener buenas condiciones de salubridad, medio ambiente y alimentación, ¿no? Así también el éxito va a depender de la selección de los reproductores y del manejo del reproductor durante la fase desde la captura hasta el tratamiento hormonal, ¿no? Ninguna de las metodologías de selección son 100% seguras, ¿no? Siempre hay un riesgo de que no se pueda seleccionar un buen pez, ¿no? Aquí entra a tallar pues el expertise del profesional, ¿no? Cada profesional año a año vaya adquiriendo mucho más conocimiento si es minucioso en la observación del comportamiento del pez, ¿no? En ir observando cómo va cambiando sus características, ya que los peces siempre manifiestan algún tipo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, las hembras se ponen tranquilas, ¿no? El macho es un poco más revoltoso, ¿no? Y todo esto, este conocimiento lo van a ir aquilatando y van a ir perfeccionando sus observaciones o sus conocimientos a medida de que vayan haciendo más ensayos de reproducción. Bien, como decimos, bueno, aquí en la foto está nuestro amigo el ingeniero Ariel en su primera práctica de captura de peces, ¿no? Se rodea, como digo, poca gente, ¿no? Para no perturbar la tranquilidad de los peces. Pueden ver la malla, una malla bolichera bastante fina, sin nudos, ¿no? Y pueden ver los peces bastante tranquilos, ¿no? Aquí estamos haciendo la selección del reproductor, la selección viendo una técnica no invasiva como es las características externas, ¿no? Como ustedes pueden ver, dije entre 3, 4 personas son suficientes para hacer este tipo de evaluación, ¿no? Este tipo y seleccionar los peces adecuados. Bien, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para la selección de los reproductores? ¿No? Hay 2 criterios, ¿no? Uno que son las características externas, que es un método no invasivo, porque no vamos a manipular internamente al pez, solamente lo vamos a ver las características externas. Y otra tecnología, otra metodología es a través de una biopsia, que es un método invasivo, porque vamos a sacar una pequeña muestra de ovocitos del ovario del pez para ver la posición del núcleo y poder determinar si un pez está inmaduro, maduro o ya está en proceso de sobremaduración, ¿no? Cualquiera de los 2 métodos, siempre de preferencia se seleccionan una hembra y 2 machos, ¿no? Una hembra y 2 machos se seleccionan. Bien, las características externas, esto es un método no invasivo en las hembras, debemos tener en cuenta de que la hembra presente un vientre abultado y flácido al tacto, ¿no? Con la papila urogenital rojiza y dilatada. Son las características más importantes externas que debemos tener en cuenta. En algunos
especies de peces, como por ejemplo en el paco, la hembra en la parte urogenital, a la altura del aparato urogenital, cuando se pasa la mano de la cola hacia la cabeza, en esta parte, se siente como si las escamas estarían un poco levantaditas, ¿no? Eso también es un indicio de que con estas características estamos un tanto seguros de que la hembra está apto para ser tratado hormonalmente, ¿no? En cuanto a los machos, la característica externa, a una presión en la parte de la papila urogenital, la parte del oviducto, tiene que presentar una emisión de espermas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una gráfica de una gamitana, y aquí ustedes pueden ver cómo el esperma se escurre aquí en un sábalo, ¿no? En un bricón, ¿no? También algunas especies, como el boquichico, por ejemplo, emiten ronquidos, ¿no? El macho que está listo para ser tratado hormonalmente, está listo para la reproducción, emite ronquidos. Y es una señal inequívoca, ¿no? De que va a emitir una buena cantidad de esperma, ¿no? Que es, en el boquichico eso es innegable. Bien, vamos a hablar un poquito del método invasivo sobre las biopsias ováricas, ¿no? La biopsia ovárica es una técnica, ¿no? Donde que necesitamos de soluciones y de algunas herramientas o equipos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una biopsia necesitamos contar con un suero fisiológico, ¿no? Este suero regula el equilibrio osmótico del ovocito, quiere decir que no le va a deformar, ¿no? Y previene la plasmólisis. Muchas veces, ¿sabes? Cuando se tiene suero fisiológico se puede usar agua, ¿no? Pero lo más recomendable es el suero fisiológico por los electrolitos que tiene, ¿no? Y una solución, la solución Serra, que es un compuesto de alcohol, formol y ácido acético en una proporción de 60-30-10, ¿no? Cual la función es aclarar la membrana y el citoplasma del ovocito, permitiendo visualizar la posición y el tamaño del núcleo, ¿no? Estas soluciones facilitan a que se pueda observar nítidamente el núcleo dentro del ovocito, ¿no? Cuando no se cuenta con la solución Serra, también se recomienda o se usa el vinagre blanco, ¿no? Puesto que el vinagre está compuesto, pues en su composición química tiene ácido acético, ¿no? Se recomienda así en zonas donde que es difícil el acceso a estos compuestos, ¿no? Del ácido acético glacial que se usa en este caso para la solución Serra, ¿no? Asimismo, debemos contar con una cánula, ¿no? Una cánula de unos 10 centímetros que va adosado a una jeringa de 10 centímetros para poder hacer el trabajo de la extracción de los ovocitos, ¿no? Una placa Petri, placas Petri pueden ser de vidrio, de plástico o cualquier artificio que asemeje a la función de estas placas, ¿no? Donde que vamos a poner los ovocitos y hacer el lavado con el suero fisiológico, la solución Serra, para después observar a través del microscopio. Necesitamos tener un microscopio, un estereoscopio o una lupa, ¿no? Para poder hacer el análisis a través de la biopsia ovárica. Bien, aquí, ¿cómo se hace la técnica de la biopsia ovárica, no?
podemos ver aquí una pequeña cánula que metemos por el aparato genital, ¿no? Por el oviducto, hasta llegar al ovario, ¿no? Una vez que se siente que estamos en el ovario, empujamos la cánula 1 centímetro más. De hecho, que esta cánula debe estar lubricada, ¿no? No debe estar seca, debe estar mojada y si es posible desinfectada, ¿no? Y una vez que hemos hecho la incisión de que la cánula haya entrado al menos 1 centímetro dentro del ovario, se aspira con el émbolo de la jeringa, como pueden ver aquí en la, ¿no? De la jeringa, unos 2 centímetros para extraer las pequeñas muestras de ovocitos, ¿no? Hay otras personas de que cuando no se cuenta con alguna cánula, simplemente la jeringuita, la manguerita se lo aspira con la boca, ¿no? Pero hay que tener bastante expertise, bastante experiencia al hacer esto, ¿no? Porque a veces cuando se saca ya la cánula dentro del ovario, por el efecto martillo, se succiona, ¿no? Y puede entrarte hasta la boca, ¿no? Ahí hay que tener bastante experiencia, ¿no? Los ovocitos, las muestras son colocados en una placa Petri, ¿no? La cual se lavan con la solución fisiológica, como hemos dicho, para aclarar la membrana, no para evitar la plasmólisis, ¿no? Después de eso botamos la solución fisiológica o el agua destilada o el agua simple, ¿no? Cuando se hace este trabajo en los estanques, lo cual se recomienda que sea en el estanque este trabajo, ¿no? Se usa a veces aunque sea el agua del estanque, ¿no? Después se agrega la solución serra para aclarar, como hemos dicho, la membrana, ¿no? Y se observa el microscopio. Bueno, aquí he creído conveniente poner aquí esta fotografía de un maestro, el doctor Fernando Alcántara Bocanera, con quien he tenido el gusto de trabajar y afinar esta tecnología allá por los años 90, ¿no? 2000, 90, 2000, donde que se ha generado bastante conocimiento para afinar esta tecnología de la reproducción de gamitana, Paco, ¿no? Y ahí estamos viendo, haciendo una observación al microscopio, ¿no? Quizás muchos no lo conocen, pero tiene bastantes escritos sobre acuicultura, piscicultura, reproducción, ¿no? Y para mí ha sido un orgullo haber trabajado, haber afianzado mis conocimientos con él. Bien, pero ¿qué es lo que observamos en el microscopio, no? En el microscopio observamos la posición del núcleo, ¿no? Como hemos dicho, esta biopsia nos sirve para ver la posición del núcleo dentro del ovocito, ¿no? Aquí podemos ver un ovocito inmaduro cuando el ovocito está en la parte central del ovocito, ¿no? El núcleo está en la parte central del ovocito, determinamos que es un ovocito inmaduro, o sea que le falta madurar todavía. Un ovocito maduro es aquel ovocito que su núcleo está migrando hacia la parte laterales de la membrana, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, no está ya en el centro, no está excéntrico, está migrando el ovocito, ¿no? Y un ovocito sobremaduro es aquel ovocito ya que presenta la membrana celular todo deforme y el núcleo está ya pegado a la pared, ¿no? Aquí en esta vista ustedes pueden ver, porque en una biopsia ovárica no solamente se observa que el 100% está un ovocito maduro o un ovocito inmaduro, ¿no? Sino que en una biopsia ovárica, si tenemos el 60-70% de ovocitos maduros, nos da un buen indicio de que el pez que seleccionamos con estas características nos va a desovar. Hay grandes
posibilidades de que desoven, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en esta vista de microscopios, ovocitos inmaduros, ¿no? Hay unos ya que están sobremaduros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay uno que está migrando, ¿no? Pueden ver aquí, pero lo que aquí está predominando son los ovocitos inmaduros. Pueden ver ustedes todo esto, la mayor cantidad son ovocitos inmaduros, los núcleos están secales, por lo tanto este pez todavía no está en condiciones de ser sometido a tratamiento hormonal. Bien, una vez seleccionado con las dos metodologías o la metodología que se quiere aplicar, ¿no? La de características externas o de la biopsia, pues hacemos el traslado de los reproductores, ¿no? Hacia el tanque de tratamiento hormonal. Aquí ya vemos en esta fotografía, en las 3 fotos de la derecha, podemos ver de que está condicionado. Por ejemplo, aquí en el IAP San Martín, ahí acostumbran ellos a poner una jaula dentro de los tanques de tratamiento, el cual los va a ayudar a ellos a levantar el pez más fácilmente para poner las dosificaciones hormonales y después poder capturar al ejemplar, ¿no? Aquí en Santa María de Nieva, aquí en el Centro de Investigaciones SEASMES, nosotros acondicionamos el tanque lleno, ponemos, cuando trabajamos con gamitana y paco, ponemos una cubierta de hojas de plátano, ¿no? Para que le dé tranquilidad a los peces, les dé sombra, les dé oscuridad, ¿no? Es de ahí donde que los peces van a permanecer bastante tranquilos. Bastante tranquilos ahí. O sea, se evita el estrés por el ruido. Simplemente los peces no van a observar, más aún si las aguas de tratamiento son bastante transparentes, ¿no? Que es el caso de acá en SEASMI, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver el agua allá en Tarapoto, el agua es un poco turbia, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con boquichico y cuando se trabaja con sábalo también, hay que cubrir los tanques de tratamiento hormonal, puesto que estos especímenes tratan de saltar, ¿no? Tratan de huir de ahí, aún teniendo las hojas de plátano, ¿no? A eso llamamos nosotros el acondicionamiento, ¿no? Y que todos los estanques estén llenos con el agua circulando, ¿no? Se recomienda una circulación de entre 10 a 20 litros por minuto, ¿no? Dependiendo de la cantidad de peces que se pone o el tamaño del ejemplar. Por ejemplo, nosotros también, cuando hacemos la reproducción de boquichico, ponemos un poco más de flujo de agua porque la selección de ejemplares es mayor, ¿no? Bien, pero previo al traslado de los reproductores hay que tomar las medidas biométricas de longitud, circunferencia y peso, ¿no? Los cuales son anotados en una tabla y si los peces están chipeados, ¿no? Llevar su historial, ¿no? Para saber con quién estamos cruzando y no entrar a las fases de endogámicas. No, es bueno trabajar con fichas por cada evento de reproductivo, ¿no? Aquí el traslado en bolsas, nosotros utilizamos bolsas plásticas, aquí por la distancia no tenemos bolsas especiales o no podemos mandar esas bolsas especiales como hay en Iquitos, ¿no? Fábricas que elaboran bolsas de plástico de buen grosor, ¿no? Aquí nosotros utilizamos bolsas de urea que funciona bastante bien, ¿no? Las bolsas de urea agujereadas, simplemente para que el pez, el operador, no tenga contacto con el pez directo, ¿no? O sea, no le esté manoseando la parte, por ejemplo, la cubierta, ya hemos hablado hemos dicho del mucus que puede salir, después producirse una infección, ¿no? Ya sea bacteriana o por hongos, ¿no? Ese de aquí minimiza bastante
el manipuleo o el contacto entre el operador y el pez, ¿no? Estas bolsas nosotros ponemos en unas tinas grandes sobre una carretilla y lo empujamos hasta los tanques de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver de que en Tarapoto utilizan unas hamacas, ¿no? Unas hamacas para el transporte de sus peces. Y cuando transportamos peces pequeños como boquichico, puede ser el sábalo también, los transportamos en baldes llenos de agua, ¿no? Seleccionamos machos y hembras por separado, ¿no? Y también los llevamos en carretilla o al hombro llenos de agua hasta los tanques de tratamiento hormonal, ¿no? Vuelvo a repetir que estas acciones minimizan, ¿no? O reducen el impacto por el estrés, ¿no? Por las lesiones que puedan tener el pez. Inclusive, cuando llegamos al laboratorio, estos peces son pesados, ya se les toma el peso y se coloca con la misma bolsa dentro del tanque de tratamiento, ¿no? Hasta que tengamos listas las inducciones hormonales, del cual vamos a hablar en la siguiente sesión, ¿no? Bien, la estabulación en los tanques de tratamiento hormonal pues, se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Se puede hacer separado por sexos, ¿no? Puro hembra, una hembra en cada tanque y los machos en otros tanques, ¿no? O también se puede estabular machos y hembras, ¿no? Pero en este caso tenemos que hacer la de la papila urogenital aquí, de la parte de la abertura de la cloaca, ¿no? Ahí debemos suturar. ¿Por qué? Porque cuando queremos agarrar nos va a impedir ya que los dos ejemplares están ahí, ¿no? Al momento de la ovulación es un poco incómodo, ¿no? Escoger cuál es la hembra y en esos momentos, pues, si no se tiene la experiencia o la destreza necesaria, el pez, la hembra puede botar todos los huevos al agua, al tanque de tratamiento hormonal, ¿no? Cuando trabajamos con sábalo, con boquichico, ponemos entre 8 o 10 ejemplares por cada tanque de tratamiento, ¿no? Separados machos de hembras. Los machos hacemos 2 grupos porque los aplicamos, en el caso de boquichico, los aplicamos 2 estrategias de tratamiento hormonal, ¿no? Para los machos. Pero a las hembras sí los colocamos en números entre 8 a 10, ¿no? Porque para un solo esfuerzo, porque son peces de porte pequeño, 800, 1 kilo, y el esfuerzo pues no se veía compensado si solamente trabajaríamos con un ejemplar, ¿no? Sino que tratamos de que el rendimiento del esfuerzo humano sea mayor, o sea, ¿no? de que se compense el rendimiento del esfuerzo humano. Por eso es que seleccionamos bastantes reproductores, ¿no? Y también la selección de los reproductores se hace de acuerdo a la disponibilidad de infraestructura, ¿no? Llámese tanques de tratamiento e incubadoras, ¿no? Para poder sembrar los huevos, de nada nos sirve separar 3 incubadoras, 3 hembras de gamitana, opaco, doncella, si solamente contamos con pocas incubadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a sobrecargar las incubadoras y no va a haber una buena sobrevivencia en el proceso embrionario ya, ¿no? Bien, aquí en esta parte, como les dije, quisiera que sea un poco más interactiva, ¿no?
que a través de preguntas, porque hay muchas cosas de que podamos conversar, no experiencias. No, y me gustaría que esto lo salga a través de las preguntas, ¿no? Todas sus inquietudes, ¿no? Porque estas presentaciones van a ser así, porque todo el proceso reproductivo se la ha dividido en sesiones, ¿no? Porque queremos que sea un poco más, más interactiva, que los participantes que tienen experiencia nos cuenten o podamos, si se quiere, discutir algunas metodologías, dar a conocer, ¿no? O perfeccionar, ¿no? Porque aquí estamos para todos aprender.